Evangelio del día viernes 8 de agosto de 2025. Viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merece en sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Mateo, nos habla del seguimiento de Cristo y nos dice: el que quiera venir conmigo, el que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Cuando nos hablan de cruz, nos asustamos, nos da miedo sufrir, pero no nos damos cuenta que la cruz es algo más que solamente sufrir, es saber sufrir. Como decía San Juan Pablo II en su encíclica El valor cristiano del sufrimiento. El problema no es sufrir, es que no sabemos sufrir. ¿Y cuál es el sufrimiento al que Dios nos invita? A renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios en nosotros. Y normalmente nosotros no queremos hacerlo. Queremos vivir de voluntad humana y la voluntad humana es la que nos pierde. Por voluntad humana se perdieron Adán y Eva y cometieron el pecado original y con ellos toda la descendencia humana. Renunciar a nosotros mismos significa darle prioridad a Dios y luego a los demás. Y si queda algo, luego a mí. Y en esta renuncia significa perder nuestra propia vida para verdaderamente salvarla. Dice: el que pierda su vida la salvará, pero el que quiera ganarla, el que quiera vivir y solamente proteger su vida, la perderá. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si pierde su alma? Nosotros no hemos venido para pasarla bien. No hemos venido para casarnos o para ser solteros, para ser ricos o para ser pobres, para ser inteligentes o para ser tontos, para ser guapos o para ser feos. No, no hemos venido a eso. Hemos venido para hacer complacencia de Dios, para complacer a Dios, gozarnos de Dios y Dios gozarse de nosotros. ¿Cuál es nuestro verdadero lugar en la naturaleza? Como criaturas inteligentes, imagen y semejanza de Dios, venimos aquí a servir y amar a Dios en esta vida y en la otra. Y ese servicio con alegría, ese servicio con amor, ese servicio renunciando a nosotros mismos, ese servicio para ganarnos el cielo, pero no solamente el cielo, para recobrar la vida divina que perdimos en el paraíso y con ella los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales que perdió Adán, que perdió Eva. Y por eso tenemos el bautismo que nos da en germen y semilla estos dones para que recobremos la vida divina. Está en nosotros recobrarla. ¿Cómo? Renunciando a nosotros mismos, tomando la cruz. Para el casado, siendo fiel a su esposo o a su esposa. Para el hijo, obedeciendo a su papá o a su mamá. Para el que trabaja, siendo obediente a su patrón y leal a su patrón. Para el gobernante, sirviendo a los gobernados y no robando y no liándose con el narco. Esa es la cruz que quiere Dios que tomemos, aquella que corresponde a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Mira, te lo digo muy rápido: el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento y vivencia de los sacramentos, la vivencia de las virtudes y el cumplimiento de las obligaciones de tu estado. Si eres casado, como casado, fiel a tu esposo y a tu esposa y abierto a la vida. Si eres soltero, continente y casto. Si eres religioso o religiosa o consagrado, cumpliendo tus votos de consagración. Y luego, donde Dios te lleve. ¿En qué obediencia te va a llevar? ¿En qué renuncia te va a llevar? Esa es la cruz.
el darse y donarse a sí mismo, renunciando a sí mismo, porque este mundo está lleno de voluntad humana y por eso está lleno de pecado. Si llenáramos nuestra vida de la voluntad divina, se acabaría el pecado. Simplemente con lo que les he dicho. Pero si tú tomas en cuenta a Dios siempre en tu vida y le preguntas a Dios qué debes hacer en tu vida, qué decisiones tomar en los momentos difíciles, el Señor te pedirá renuncia. Pero esa renuncia te dará el cielo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Se quiere casar con esa? Que no es su esposa. Es dejar a su esposa y casarse con otra. Quiere quedarse con dinero y ese dinero no le pertenece, es del pueblo. Quiere ser reconocido y para eso miente, roba, hace miles de cosas. Y eso no es lo que quiere Dios. Y esa es la voluntad humana, la que nos pierde, la que nos hace mentir, robar, matar, hacer falsos testimonios, hablar mal de los demás. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, todo eso, que es una renuncia muy pobre, porque es a nosotros mismos que no valemos nada, somos miserables, pero con la sangre de Cristo valemos todo. Así que renunciemos a nosotros mismos. Tomemos la cruz de cada día, como Dios nos la pide, como casado, siendo fieles, como solteros, siendo continentes y castos, como consagrados, viviendo nuestra consagración, como religiosos, religiosos, sacerdotes, viviendo esa consagración como sacerdotes y religiosos o religiosas, viviendo los votos de obediencia, de castidad y de pobreza. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y lo que sigue es parte de tu relación con Dios. Es una invitación para tomar esa cruz que es pequeña. Grande es la que tú te impones haciendo tu voluntad humana. Que Dios te bendiga.